El Vasco acá con nosotros. Y pará, me están avisando que tenemos al aire al invitado de hoy, a la persona que vamos a entrevistar. A la persona. A una de las personas que vamos a entrevistar el día de hoy, pero con quien vamos a comenzar es Hernán Brienza. Hernán Brienza es periodista, politólogo y historiador. Me estaba olvidando. Y bueno, también escritor, ¿no? Y militante. Antes que nada, militante. Los saludamos acá al Altoviso. Buenas noches, Hernán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás? Bien, tranquilo. Contanos un poco, Hernán, vos debes estar así más o menos como nosotros, choqueado por estos 60 días. ¿Cuál es el balance que hacés vos de estos 60 días de presidencia de Macri? No, bueno, creo que uno debería caracterizar el gobierno de Mauricio Macri no como un gobierno de un modelo político determinado, sino fundamentalmente de reacción política, ¿no? Yo creo que el gobierno Macri intenta una restauración de la Argentina anterior al 2001, de una Argentina en la cual los poderes centrales son los que dominan la economía, la comunicación, incluso la política. Hay un intento de ablación del kirchnerismo como hecho maldito del país neoliberal, que se puede superar y que es posible construir una Argentina de diálogo entre civilizados, es decir, domesticando a un sector del peronismo y con las fuerzas o las pocas fuerzas políticas que tienen poca representatividad social, como son el Partido Radical y otras experiencias un poco como las del PRO y algunas otras experiencias más chicas como los partidos vecinales o los partidos de centro izquierda, llamados centro izquierda, como el Partido Socialista. Y yo creo que eso prefigura un intento de borrar la experiencia política de los últimos 12 años en la Argentina, incluso con diálogos hacia sectores del movimiento obrero organizado. Yo creo que en algún punto hay que pensar a la Argentina de hoy como la experiencia también en el imaginario social. Hay que pensarla como yo lo escribí el 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Como una especie de revolución fusiladora mediático-judicial, ¿no? Donde te borran de los medios y si no te pueden borrar te inician una causa judicial en la cual te enchastran político y mediáticamente sin muchas pruebas, solamente con indicios, solamente con operaciones mediáticas. Eso sí tenés la suerte de tener alguna expectación social. Si no, te meten balas de plomo, balas de goma, ¿no? Que es lo que ocurre con los trabajadores cuando protestan o cuando toman las calles. Sí, alguna de plomo también. Que en ese sentido hay como ese es el telón de uno de los ajustes más brutales que ha recibido el salario de los trabajadores en los últimos. Yo diría que el último gran ajuste así fue el de la devaluación del 2002, pero tuvo una diferencia porque la devaluación del 2002 hizo reactivar la economía. Esta no solamente no reactivó la economía, sino que hizo un traspaso de ingresos de los niveles de los sectores mayoritarios a los sectores minoritarios o concentrados de la economía, ¿no? Bien, Hernán, nombraste el blindaje mediático. ¿Podés contarnos un poco a nosotros y a la audiencia en qué consiste este blindaje mediático y cómo se puede llegar a romper, si se puede llegar a romper, ¿no? No, es complicado porque primero se produjo un apagón mediático, que el apagón mediático significa, obviamente, es complicado esto porque es cierto que quien tiene el Estado tiene los medios de comunicación del Estado, los medios públicos, y también es cierto que los gobiernos lo usan a su favor, es decir, en los últimos, casi te diría,
50 años o 70 años todos los medios públicos respondieron de alguna manera a la línea del gobierno. Por lo tanto, no es que sea ilegal ni siquiera ilegítimo, pero en el caso del macrismo, que cuenta con todo, que es una alianza político-mediática con el principal grupo comunicacional monopólico que es Clarín, lo que se produce es un apagón, porque tienen el mercado privado lo tienen copado por el diario Clarín, el mercado público lo tienen copado por el gobierno nacional, las radios tanto de ciudad como de provincia son del mismo color político que el Estado Nacional. Si a eso uno le suma la presión que hubo por parte de los sectores políticos por el gobierno nacional de dejar sin trabajo a Víctor Hugo, de ahogar financieramente a las experiencias alternativas importantes como Radio del Plata o como Tiempo Argentino, en el cual el proceso es mucho más complejo, pero también se produce allí una deuda importante de la pauta oficial. Entonces, si allí uno ve cómo se produce un apagón informativo respecto de aquellos que no piensan o que tienen ideas diferentes a las del Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, y sobre ese apagón mediático lo que se produce es el blindaje informativo con distintas tácticas, desde no publicar todo aquello que es contrahegemónico hasta lo que debe ser publicado, hacerlo con una tonalidad graciosa, grotesca, ¿no? Digamos, es muy interesante ver en TN las piruetas que hacen para que todo lo malo en la Argentina que se hace contra las familias de trabajadores resulte simpático, ¿no? Volvamos a lo natural, dejemos de usar aire acondicionado por el aumento de las tarifas de electricidad. La carne hace mal al colesterol, coma más verdura, digamos. Sí, parecen chistes. Eso también es blindaje mediático, es muy sutil y predispone de alguna manera también los ánimos de los televidentes, ¿no? Hoy, si uno ve incluso en la tontera del fútbol, ¿no? Los partidos más importantes, en los cuales más recauda publicidad, los pasa el Grupo Clarín. Los menos importantes, que no pueden conseguir publicidad, van a la televisión pública o a los canales menores. Eso obviamente también redunda en un perjuicio para el televidente, ¿no? Y también para el Estado, ¿no? No es lo mismo que el Estado pase River Boca con un alto grado de posibilidad de venta de publicidad, que lo pase Canal 13 y el Estado deje de ganar esa publicidad, ¿no? Si bien el gobierno anterior no utilizaba Fútbol para Todos para recaudar publicidad, pero también en términos de estrategia comunicacional vuelve a calentar las pantallas del grupo monopólico, ¿no? Si uno piensa los programas políticos como están estructurados, que son 9 contra 1, el Frente para la Victoria sacó el 49% de los votos. Sin embargo, en cualquier programa político o no político, sientan a 9 macristas contra uno que votó al Frente para la Victoria. Bueno, son plurales porque tienen todas las voces, y sí, pero las voces las tienen en absoluta desigualdad y en absoluta desventaja, ¿no? Por suerte lo tenemos a Moreno. Moreno. ¿No? Uno podría seguir con los diarios y ese tipo de cosas, pero fundamentalmente lo audiovisual es donde se cocina el estofado. No, te decía que por suerte lo tenemos a Moreno, que son 9 contra 1 iguales a los 9. Sí, pero Moreno gana la primera vez. Sí, tal cual. Hay que ver qué pasa si Moreno va 7 veces a Intratable. Yo también la primera vez que fui a Intratable gané. Es el nuevo fui 9 veces y gané 8. Hay un momento que te llenan la cara de dedos. Sí. Porque porque te encuentran el tiempo para llenarte la cara de dedos. Sí. Están preparados para eso. Hernán. Sí, además están todos tácticamente dirigidos por la cucaracha para que cuando no te habla uno te hable el otro, de no dejarte hablar. Acá Selva de Front te manda saludos, dice que fue alumna tuya. Sí,
Sí, pobre. ¿Por qué, pobre? Sí, ¿Te padeció, digamos? calculo que sí, pobre. Sí. Te mando un abrazo grande. Dale. Hernán, me presento, yo soy Ángeles y bueno, mi pregunta tiene que ver con, bueno, ayer en estos días se cumplió un mes de la detención de Milagro Sala, que es nosotros creemos que es por persecución política y bueno, quería que nos cuentes un poco más a nosotros acá al programa y a la audiencia de todo este hecho que la verdad es lamentable y también volvemos, bueno, a exigir la liberación, ¿no? Milagro Sala es una detenida política, porque la causa por la cual la detuvieron es por protestar. Por lo tanto, es una presa política. Después pueden inventarle todas las causas que quieran a Milagro Sala después, o pueden incluso encontrar algunas causas que sean fundadas o no, pero lo importante es que el motivo de la detención es un motivo explícitamente político. Lo hace una justicia que en la Argentina es el gran debate que tenemos que darnos. La justicia no es independiente, es muy difícil que una justicia sea independiente, pero acá lo más importante es que la justicia es dependiente de los factores de poder reales en la Argentina, ¿no? Milagro Sala está presa porque es bajita, morocha, cara indiada y pobre, o al menos eso es la gran estigmatización que tiene la justicia sobre ella. Cualquier persona que fuera rubia, blanca y con plata no estaría presa por el motivo que está presa Milagro Sala. Por lo tanto, también hay una estigmatización y hay una domesticación sobre la protesta social a través de la judicialización de esa protesta. La última, Hernán. Entendiendo esta etapa como una novedad después de 12 años de gobierno del Frente para la Victoria, ¿cuáles son los factores que pueden llegar a variar de cara a lo que viene al interior de la estructura del Frente para la Victoria? Yo creo que hay que pensar al Movimiento Nacional como una unidad amplia y diversa, con distintas salas. Hay algunas salas que son un poco más conservadoras o retardatarias, como decía Perón, y algunas que son más dinámicas. Yo creo que hay que mantener la unidad del Movimiento Nacional, aun cuando haya tácticas y necesidades y estrategias diferentes en los distintos sectores. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para ser lo más tolerante posible con eso, porque el peronismo, los sectores más retardatarios del peronismo pueden tender a llevar al peronismo a convertirse en un sujeto histórico bobo y sin capacidad de transformación. Pero los sectores más dinámicos, los más apresurados, como decía Perón, pueden llevar al peronismo a convertirlo en un mero agente testimonial de la política. Y yo creo que hay que evitar esas dos cosas, porque el Movimiento Nacional fundamentalmente es un movimiento mayoritario. Y si no es mayoritario, no es movimiento nacional y popular por definición. Por lo tanto, un movimiento nacional y popular también tiene que escuchar a las mayorías aún en sus deseos, aun cuando esos deseos no parezcan ser consecuentes con los propios intereses de esas mayorías. Bueno, Hernán, a diferencia de Selva Efrón, no te hemos padecido, sino que todo lo contrario, te hemos disfrutado. Te mandamos un abrazo muy grande, la verdad que escucharte es muy clarificador, así que esperamos algún día volver a contactarte. Un abrazo grande. Un abrazo grande, cuando quieran, ¿eh? Dale, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, vamos a un temita musical y ahora sí viene Divididos.